Vamos a ponernos de pie para dar. Vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de dirigirnos a tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que todo el infierno está en contra, Padre, de un cristiano, Padre Celestial, que se anima a pararse por la palabra, Señor. Señor, pero tú nos has prometido, Padre, que derrotaremos al enemigo, Padre, con esa espada, Señor. ¿Y qué es esa espada? Es tu palabra, Señor. Es el escrito está, Señor. Con el escrito está, solo Jesús pudo derrotar al enemigo, Señor. Oh, Padre, cada ataque del enemigo, Padre, fue contrarrestado, Señor, con un escrito está, con la palabra, Señor. Esa palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, que corre en continuidad, Señor. Ahora, Padre Celestial, te pedimos, Señor, por este servicio, Señor, que tú bendigas, Señor, Padre, y sea hallado acepto ante tu presencia, Señor. Oh, Padre Celestial, eso te pedimos por este servicio, Señor. Bendice la predicación y los cánticos, Señor, que sea de tu agrado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso. Amén, aleluya. Aleluya. Dice la palabra en Romanos 8:11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Puede pasar nuestra hermana Juanita con este cántico. Ya ha salido el sol. Amén.
que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en vosotros voz de aclamación, produciendo obras predestinadas. El león de Judá ha vencido para abrir los 7 sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los 7 sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los 7 sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los 7 sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, el león de Judá ha vencido. Dice el mensaje, la batalla más grande jamás peleada. Dice, aleluya, seguro, lo cortó en pedazos, lo derrotó con la palabra. Párrafo 400. ¿Ven su ataque? Mire, escuchen bien, terminando con esto. Su ataque, ¿qué es? Hacer que la palabra, de creer la palabra de Dios. Ese es su ataque, ahí lo tienen. Pueden ver la más grande batalla jamás peleada. Existen solo 2 fuerzas, Satanás y Dios. ¿Y cuál es el arma que Satanás usa contra ustedes? Es tratar de que usted no le crea a su propia arma. Él lo desarma. Vamos a escuchar ahora quietamente. Escuchen. Si él puede lograr que usted crea el calibre de su arma, si logra hacer que usted creer que su arma no tiene poder suficiente, él le habrá desarmado. Dice el 402, miren, él los habrá desarmado cuando logra que ustedes crean esa arma. Cuando usted deja caer, allí termina su pelea. Usted queda vencido, dice el profeta. Empuñe bien esa arma, no la baje. Aleluya. Como Jesús, derrotarlo con el escrito está. Seguro lo cortó en pedazos, lo derrotó con la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a escuchar otro cántico más. La batalla final. Amén. Pueden pasar las hermanos. Abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Como en los días de
Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era larga. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era larga. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. 7 truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. 7 truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mas Dios nos ha abierto los 7 sellos, revelándonos el plan de ataque del dragón. Oh, igual como en los días de Esther, podemos luchar y vencer. Mas Dios nos ha abierto los 7 sellos, revelándonos el plan de ataque del dragón. Oh, igual como en los días de Esther, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no
final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás, poniendo fin al Edén de Satanás, poniendo fin al Edén de Satanás. Aleluya, poniendo fin al Edén de Satanás. Es la batalla final. Amén. Con el escrito está: la novia permanecerá fiel a la palabra hasta el fin. Vamos a recibir la predicación de la palabra con este cántico. Puede pasar nuestro hermano Arturo. La novia de Cristo vencerá. Sacará una novia perfecta y le demostrará al diablo que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero. Pero esta novia no será igual. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Oh, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella
permanecerá hasta el fin. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. será. Debe mostrar al diablo que como Eva Ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Dios les bendiga cada uno de los que están presentes y también por la vía internet. Dios bendiga a cada uno. Quisiéramos abrir nuestras Biblias por un momento, tomar la escritura en el libro de Isaías. Isaías, leemos una porción de la escritura allí. Aleluya. Isaías, el capítulo 6. Isaías 6, el versículo 1. Vamos a leer allí un momento. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Vamos a orar por un momento. Cerramos nuestros ojos y oramos un momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Dijo tu profeta, esta escritura es una escritura muy, muy hermosa, muy sobresaliente, Padre Celestial, que Él la tomó por 5 ocasiones para predicar, Señor, el mensaje influencia, Padre Celestial, y revelarnos, Señor, que en donde nosotros estamos mirando, Señor, lo que nosotros miramos y fijamos nuestra atención, Señor, de ahí recibiremos nuestra influencia, Señor. De ahí recibiremos, Señor, lo que realmente será nuestra vida, Padre Celestial. Así que en esta noche, Padre, nos acercamos a ti, Padre Celestial. Padre, de la misma manera que lo hizo Isaías, Señor, de la misma manera que lo hicieron cada uno de los profetas, Padre Celestial. Señor, mirando, Señor, apartando nuestra mirada, Señor, hacia Jesús, Padre Celestial. Apartando nuestra mirada hacia ti, Señor, Padre, para ser influenciados de la manera correcta, Señor. Apartando nuestra mirada hacia tu palabra, Señor, para recibir, Señor, Padre, la influencia correcta, Señor. Padre, tomando, Señor, el ejemplo correcto, Señor. Padre, para manifestar, Señor, tu propósito aquí en la tierra, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has abierto una visión en esta hora, Padre. Y eso nos ha llevado, Señor, Padre, a un entendimiento, Señor, de lo que realmente, Señor, somos, Señor, y a dónde, Señor, tú nos quieres llevar, Padre Celestial. ¿Cuál es tu propósito final, Padre, al revelarnos, Señor, tu palabra, Señor, dándonos el entendimiento, Señor, de esta gran visión, Padre Celestial? Así que te damos gracias en esta hora, Padre, y queremos que tú tomes el control, Señor, de este servicio, Padre, y de las palabras, Señor, que van a ser habladas, Señor. Que tomes el control de todos, de cada uno de nosotros, Padre. Queremos encomendarnos en tus manos, Padre Celestial. Reconocemos que somos insuficientes, Padre Celestial, Padre, porque vemos, Señor, que no había nadie digno, Señor. Y también, Señor, no somos dignos, Padre, de tomar esta palabra, Señor. El único digno es el Cordero, Padre Celestial. Así que queremos que tú tomes tu palabra, Señor, y nos la revele a nuestros corazones, Padre, para salir, Señor, con la visión correcta, Señor, con la decisión correcta, Padre Celestial. Y, Padre, limpiados, Señor, purificados, Padre Celestial, para ser comisionados por ti, Padre Celestial, para esa obra maestra, Señor, que tú has establecido aquí para tu pueblo, Señor. Así que te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento por un momento, hermanos, y quisiéramos también leer otra escritura aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces, mirando estas dos escrituras que son similares, es la misma visión, ¿no? Tanto Isaías como Juan están viendo la misma visión del mismo rey, ¿no? Nosotros vemos aquí en el libro de Isaías que leímos, vemos nosotros cómo la Biblia
cómo la Biblia revela, ¿no? Dice, y de una manera específica, dice el mismo año, ¿no? En el año que murió Usías, ¿no? Dice, vi yo al Señor sentado en un trono. O sea, el mismo año, Isaías está conectando su visión a lo que Dios le mostró, cómo él sacó ese rey de la escena. El mismo tiempo que Dios está sacando ese rey en el cual él tenía confianza, el mismo tiempo Dios le está mostrando una visión del verdadero rey, donde él realmente debería establecer y colocar su confianza. Él estaba confiando, dice el profeta, en ese rey. Toda su confianza estaba en él, en el rey Usías. Porque el rey Usías no era cualquier clase de rey, era un rey, dice el profeta que él se crió de la manera correcta. Y dice, y la influencia que nosotros tenemos, dice, depende de lo que el patrón en el que nosotros nos hemos criado. De eso depende la influencia que nosotros hemos recibido, lo que nosotros somos. ¿Ve? En la actualidad es de lo que nosotros hemos mirado, lo que nos han enseñado nuestros padres. Entonces, vemos nosotros aquí que Isaías está conectando su visión a lo que Dios le está mostrando. Dios está sacando de la escena un rey. ¿Ve? No cualquier clase de rey, un rey que la Biblia lo describe como un hombre poderoso, un hombre que hizo grandes beneficios a Israel. ¿Ve? Un hombre que trajo el mejor servicio, que trajo la mejor, en cuanto a comunicación, la mejor comunicación, en cuanto a armas, el mejor armamento. ¿Ve? En cuanto a agricultura, la mejor agricultura, en cuanto a trabajo, el mejor, todo, en cuanto a seguridad, lo mejor. Dice el profeta, y en los primeros días cuando Usías estaba, dice, él todo lo hacía, cada cosa que él hacía buscaba a Dios. Queremos leer un poquito aquí en el libro de Crónicas. Miren, Crónicas, nosotros aquí vemos Segunda de Crónicas. Mire aquí, dice que en el versículo 1, Segunda de Crónicas 26:1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. El pueblo lo tomó. ¿Ve? Eso era lo que era la ley. ¿Ve? Moría el padre, el hijo ascendía. Entonces dice, todo el pueblo lo tomó, o sea, porque no veían cualquier clase de persona. Era un joven de 16 años, dice, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó en Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Dice el profeta, de todos los reyes, de todos los reyes fue el que más fue bendecido, el que más fue prosperado, uno de los reyes más grandes después de Salomón y de David. Uno de los reyes más grandes que tuvo Israel fue Usías. Y la Biblia, mire cómo comienza a describir, dice, 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Su influencia venía de su padre. Dice, conforme a todo lo recto, todo lo mejor que había visto en su padre, él lo estableció en su reino, porque había tenido una influencia correcta. Y el profeta dice que Salomón, ¿no? El profeta cita a Salomón. Salomón dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ve? Eso es una ley. Eso es algo que queda sembrado, dijo el profeta, queda sembrado en el niño, queda establecido. ¿Ve? Dice, por eso dice, cuando los niños van a la escuela, dice, lo mejor que el padre debería hacer es juntar a su familia y mostrarles que ellos sean honestos, aún saquen una mala calificación, pero que siempre sean honestos. ¿Ve? Nunca enseñarle a que nunca enseñarle a que ellos copien lo que otro hace. Porque si el otro hace mal, dice, él también terminará haciendo de la manera equivocada.
Dice, nuestra influencia nunca debe ser lo que otro hace, sino mirar realmente qué es lo correcto hacer, y eso es lo que uno debe hacer. Porque siempre queremos, eso tiene el hombre, de siempre mirar lo que el otro hace. Pero nuestra influencia debe venir de algo más grande de lo que el hombre ha establecido. Entonces dice aquí, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Dice, y persistió. O sea, no era, dice el profeta, él nunca se involucró en la política. Él nunca se involucró en eso, nunca estuvo a favor de un reino, ¿me entiende?, establecido en política. No, él estuvo fuera de eso. Por eso dice, por eso es que Isaías comenzó a ser influenciado por Usías, porque era un hombre que valía la pena realmente mirarlo, porque él se apartó de la política, se apartó de todo lo que era política. Entonces dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Ve? Es un hombre su testimonio muy alto, entendido en visiones de Dios. No era cualquier clase de visiones, eran las visiones que Dios le daba a través de la palabra. Y él dice todo lo que, cuando él quería hacer algo, dice, él no lo hacía si no consultaba a Dios. Por eso es que Isaías fue, ¿me entiende?, influenciado, porque comenzó a hacerse amigo de él. Comenzó a recibir su influencia, porque veía que era un hombre que persistía en buscar a Jehová, que persistía, ¿me entiende?, en buscar la voluntad de Dios. Aleluya. Dice aquí, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahora, ahí está el punto. En estos días, mientras él se mantenía en esa manera, dice, Dios lo prosperó. Mientras él se mantenía buscando a Dios, buscando la voluntad de Dios a través de su palabra, Dios lo prosperaba. Y ahí es donde nosotros debemos poner toda nuestra atención. Mientras nosotros nos mantengamos buscando la palabra de Dios para tomar cualquier decisión, vamos a ser prosperados en el momento que nosotros nos soltemos de la palabra. Porque nosotros a lo que leímos, mira, aquí leímos Apocalipsis 18, nosotros vemos que la Biblia dice que un ángel poderoso descendió del cielo, dice, y con gran poder, y alumbró, dice, con su luz alumbró toda la tierra. Y el profeta dice, ese ángel de luz es el mismo pilar de fuego es el mismo Jesucristo, el pilar de fuego que descendió en Apocalipsis 10. El ángel poderoso alumbrando, ¿qué era la luz? Era la palabra, el evangelio. ¿Ya? Ahora mira aquí, quiero leer aquí en el mensaje el por qué. Déjeme buscarlo un ratito. El por qué estoy en contra de la religión organizada. El por qué estoy en contra de la religión organizada. Es el 11 de noviembre del 62. El párrafo 218. Dice ahí, fíjense, párrafo 218. Fíjense, este es el ángel de luz. Recuerden, dice el último ángel, ¿no? Es el ángel de la edad de la iglesia de los de la Odisea. Es el mensajero de la Odisea, que es el último. Porque el siguiente capítulo es el 19. Él está conectando Apocalipsis 18. ¿Ve? Apocalipsis 18 lo está conectando ¿me entiende? Con el séptimo ángel. ¿Ve? Porque ¿en dónde se manifestó esa luz? ¿Dónde esa luz alumbró toda la tierra? A través del mensajero, trayendo el mensaje. ¿Ve? Entonces dice, después del 18 dice, viene el capítulo 19. Lo cual es la novia venidera. Y esto es, dice en la escritura, el último ángel que vino a traer luz antes de la venida de la novia para ir a encontrarse con Cristo. Era la edad de la iglesia de la Odisea. Entonces,
¿Qué estaba haciendo el mensajero de la edad de la iglesia de la Odisea? Llamándolo fuera de Babilonia. Ahora, cuando nosotros hablamos de Babilonia, estamos hablando de Babilonia misterio. No solamente ¿me entiende?, de la estructura física. Porque ese Babilonia misterio está operado en nuestra vida. Era lo que estaba operando en Usías. La confianza en el hombre. La confianza, dijo el profeta, la confianza en el brazo de carne. La confianza en el hombre. Ahora, el profeta lo toma ya como dos personajes, Usías e Isaías. Pero nosotros lo podemos tomar en nuestra propia vida. ¿Ves? Porque Usías, él estaba conforme, tranquilo, ¿me entiende? Confiado. ¿Ve? Usted no ve, la Biblia revela que él no iba al templo, todo lo tenía allí, ¿me entiende? En el palacio, todo lo tenía allí. Estaba como Esther, tan confiada, tan tranquila, hasta que Dios tuvo que sacar de la escena ese rey. Y dice la Biblia que cuando Dios sacó de la escena ese rey, lo primero que Isaías fue, dice el profeta, lo mejor que hizo Isaías, como profeta él sabía, lo único que me queda es ir al templo y ponerme a orar y buscar la presencia de Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios ahora, porque él no está viendo a cualquier clase de hombre caer, a cualquier clase de hombre terminar en la casa de la lepra, porque eso, dice el profeta, representa el pecado, terminar en incredulidad, descreyendo la palabra de Dios, no a cualquier hombre, al hombre en el cual él había puesto su confianza. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en nuestros mejores momentos, en nuestros mejores tiempos, en nuestro mejor ánimo. Y nosotros, dice el profeta, nunca usted se confíe en lo que usted fue hace 10 años, ¿me entiende? En lo mejor que usted fue hace 10, 15 años, no. Usted tiene que siempre pensar que siempre debemos estar sirviendo a Dios en el tiempo presente. Por eso le mostró esos serafines, que esos serafines, dice, estaban día y noche clamando santo. Dice el profeta, no solamente estaban, diciendo santos, no, ellos estaban, dice, los quiciales, las columnas se estremecieron y estaban día y noche estableciendo una adoración al verdadero rey. Ellos no se cansaban. Entonces dice aquí, dice el de la edad de la Odisea, dice, llamándolo fuera de Babilonia. Miren, dice, iglesias atrapadas en su albergue con ellas. ¿Qué son? Albergues, demonios, espíritus, con sus dogmas, negando la palabra y aceptando dogmas. Ese es el ángel de luz para la iglesia de la Odisea, dice la Odisea que había rechazado a Cristo y su palabra por dogmas y lo habían puesto a él afuera. Y él estaba a la puerta tocando, tratando de entrar. ¿Lo ven? La edad de la iglesia de la Odisea había rechazado al Cristo, y Cristo es la palabra, y lo había rechazado, y él estaba afuera. Es la única edad de la iglesia que tenemos de Cristo fuera, tocando, tratando de entrar. Es la única edad. En todas las edades nosotros vemos que había una pequeña luz en todas las edades, pero cuando llegó a la última edad, dice, era una total oscuridad. Por eso que solamente cuando la luna ¿me entiendes? Se dividió en 6 etapas. Dice, mostró solamente 6 etapas donde había luz. La séptima nunca apareció. ¿Por qué? Porque Isaías dijo, tinieblas cubrieron toda la tierra. Y el profeta dice, ¿qué era tiniebla? Era el sistema del hombre, ¿me entiende? Tomando el control completo y sacando a Dios, sacando a Cristo de la escena. Aleluya. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que eso fue Babilonia ya, pero ahora es Babilonia misterio. ¿Cuánto Cristo es protagonista en nuestra vida? ¿Cuánto la luz es protagonista en nuestras vidas? Entonces, mire, dice aquí, dice a Cristo fuera, dice, él estaba a la puerta tocando, tratando de entrar, ¿lo ven? La edad de la iglesia de la Odisea rechazando a Cristo, y Cristo es la palabra, y lo habían rechazado, y él estaba afuera. Es la única edad de la iglesia que tenemos de Cristo afuera, tocando, tratando de entrar. Y el mensaje de este ángel mensajero que vino de Dios estaba repitiendo su mensaje en la tierra, que salgan de Babilonia, salgan de las organizaciones. Ahora escuche, el Espíritu Santo hoy
Ese ángel fuerte que habla Apocalipsis 18, Apocalipsis 10. ¿Qué dice el Espíritu Santo hoy? La manifestación del Espíritu Santo es el ángel tratando de traer a la gente de regreso a la palabra de Dios. Porque ¿cuál fue el problema de Usías? Que él se salió de su posición. Ahora nosotros queremos ver cuál es nuestra posición en este día como creyentes de este mensaje. ¿Cuál es nuestra posición? No solamente como miembros de iglesia, sino como creyentes en esta última edad. Porque usted se da cuenta que quien está teniendo esta visión es Isaías. Usted miremos un poquito aquí en el libro de Isaías, antes de que él tiene esa visión. Mire cómo él estaba profetizando, mire cómo él estaba profetizando lo que iba a tomar lugar. Pero él nunca era consciente de eso. Queremos ir a Isaías. Mira aquí en Isaías 2. Mire lo que él está viendo, aún todavía no teniendo la visión. Dice aquí, el 2, el versículo 8. Además su tierra está llena de ídolos, ¿no? Ahora nosotros hemos visto lo que es la idolatría. ¿Ve? Que el hombre prepara el ídolo. ¿Ve? El hombre prepara el ídolo y luego se prepara para adorarlo. Un ídolo que él mismo, ¿me entiende? Él mismo lo saca de su propia imaginación, como lo hizo Jeroboam. ¿Ves? Porque usted sabe, Usías tenía muchos ejemplos donde él podía ver de hombres que se salieron de su posición. Mire dónde terminaron. Él tenía el ejemplo de Lucifer, cuando se salió de su posición. ¿Dónde terminó? Terminó como un demonio, después de ser un ángel, un querubín, un gran, ¿me entiende? Un ángel protector. Después de que él se salió de su posición, ¿cómo terminó? Como un demonio. Él pudo ver a Absalón, él podía ver a la serpiente y podía ver muchos ejemplos. Aún podía ver a Eva cuando se salió de su posición, cómo terminó. Ya no podía producir la palabra. Su matriz quedó contaminada y nunca pudo producir la palabra. Nunca pudo producirla. De ahí por lo único que produjo de ahí en adelante fue hijos para muerte. Ya no hijos, ¿me entiende? Bajo el plan y la voluntad de Dios. Ahora eran bajo el plan y la voluntad de Satanás. Porque no era el plan de Dios, los hijos ¿me entiende? Por el sexo, eran por la palabra. Pero su matriz quedó manchada. Y él tenía muchos ejemplos en la escritura. Pero vemos nosotros que la Biblia dice hasta que orgullo entró en el corazón de él. Y mire lo que Isaías dice, cómo él comienza, dice, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no lo perdones. Dice, no los perdones. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia, dice, temible de Jehová y del resplandor de su... Mire lo que él está viendo. ¿Ve? Y dice el 11, la altivez de los ojos de los hombres será abatida. Él está viendo, él está predicando esas cosas, pero nunca fue consciente hasta que él vio cómo Dios abatió la altivez, la soberbia. Dice, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Él está profetizando. Era un profeta, un hombre que nació con dones, un hombre que nació llamado a ser un profeta. No que se hizo profeta, porque los profetas no se hacen. Él nació profeta. Dios lo preordenó, lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nació para ser un profeta. Pero vemos nosotros que en Isaías 6 él se encuentra que está contaminado. Que él está contaminado, ¿me entiende? Él está, dice el profeta, él está manchado. Él se ve sucio. Dice el profeta, nosotros necesitamos una visión semejante a la que tuvo Isaías para realmente ver nuestra condición. Porque nosotros nos podemos ver, ¿me entiende? En el registro, ¿me entiende? En el registro de la iglesia. Nosotros nos podemos ver el uno al otro, estamos bien. Pero que bajo esa visión de ese gran rey. Ahora estamos miramos en el mensaje que ¿quién es él ahorita? Es el Espíritu Santo
¿Ve? Esa visión, ¿cuál es? Porque el profeta predicó en el 59, no fui desobediente a la visión celestial. Y nos mostró cómo Pablo ató su fe a la visión que Dios le mostró de lo que realmente, cuál era el propósito para él. Y luego nos predicó el absoluto, tomando la misma escritura. Antes de predicar los sellos, él predicó el absoluto y mostrando cuál debe ser el absoluto del creyente. Del creyente que se identifica con Dios. Su absoluto debe ser la Biblia. No importa lo que decía la gente. Porque ahora usted se da cuenta que el profeta predicó 5 veces predicó este tema influencia. Lo predicó en el 62, lo predicó después de los sellos por 3 ocasiones en el 63 y por último lo predicó en el 64. ¿Por qué lo predicó tanto? Porque buscaban a él influenciarlo y él tenía que buscar la manera de cómo protegerse de esas influencias, de no dejarse influenciar por hombres que, dijo el profeta, por hombres que me entiende, que tenían mucha reputación, por hombres que eran muy, me entiende, que tenían un gran historial en cuanto al sistema denominacional, tenían mucha influencia en el mundo religioso. Y lo querían influenciar a él. Era un hombre, lo veían que él era un hombre analfabeto, un hombre que no, ¿me entiende?, que no hablaba ni siquiera muy bien. Y pensaban influenciarlo a él. Pero él había hecho, ¿me entiende?, él había hecho de su absoluto la palabra de Dios. Y por eso él no podía ser influenciado. No podía ser, ¿me entiende?, engañado por nada. Entonces mire lo que sigue aquí. El 11, el versículo ahora 17. Dice: la altivez del hombre será abatida. ¿Ve? Vuelve a repetir la misma cosa. Y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Por 2 ocasiones Isaías está estableciendo esa gran verdad. Que el único que va a ser exaltado, ¿me entiende?, por el verdadero creyente, por el verdadero creyente va a ser la palabra de Dios. No va a ser nadie más, no va a ser, ¿me entiende?, ni su naturaleza humana. Porque usted sabe, Usías no era, usted sabe, como cuando nosotros vemos Betsabé, su marido antiguo no era cualquier clase de hombre. ¿Ve? Urías no era un hombre vulgar, no era un hombre malo, era un hombre que estaba interesado en la guerra, era un hombre que estaba interesado, ¿me entiende?, en el reino, en todo. Pero con todo eso, David, tipo de Cristo, planeó la muerte de ese viejo marido, porque aún siendo un buen hombre no tenía la simiente para producir la edad dorada, no tenía la simiente para producir un reino milenial, no tenía la simiente. La tenía David, ¿me entiende?, la tenía el rey de Judá. Y por eso es que tuvo que planear la muerte de ese hombre que era tan bueno, que era tan, ¿me entiende?, un hombre muy pulcro. Aleluya. Entonces, mira, aquí queremos leer en el 59, lo que el profeta dice aquí. En el mensaje identificado con Cristo, el 20 de diciembre del 59. Entonces, él predica identificado con Cristo. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Con el hombre? ¿Con una iglesia? Dice aquí el párrafo 68, identificado con Cristo el 20 de diciembre del 59, párrafo 68. Ahora dice: si la gente de este día, con ese gran deseo y gran ambición de ser como alguien, por un ejemplo, si ellos tomaran a Cristo como su ejemplo, entonces pudiéramos despedir a cada policía que hubiera en la nación. O sea, no necesitaríamos de policía, no necesitaríamos de seguridad. Si todo el mundo deseara, ¿me entiende?, deseara ser como su ejemplo, hacerlo a Cristo. No se necesitaría, lo mismo en una iglesia, no se necesitaría, ¿me entiende?, que nadie esté controlando a nadie. Una libertad total. Pero muchas veces nos damos cuenta que nuestro ejemplo no es la palabra de Dios. Nuestro ejemplo es cualquier otra cosa. Y por eso es que estamos, ¿me entiende?, el uno como policías, tratando de tomar el control, tratando de controlar la cosa. Pero miren lo que dice aquí.
pudiéramos despedir a cada policía que hubiera en la nación. Todos serían mansos y humildes. Todos serían bondadosos y tuvieran amor fraternal uno para el otro. Nunca habría un caso de divorcio abogado en nuestro país. Nunca habría alguna enfermedad. Nosotros aún pudiéramos desechar a los hospitales si todos trataran de hacer a Jesucristo su ejemplo. Ahora, el profeta está hablando de un término, él no está tratando de impresionar, ¿no? Él está diciendo la verdad. No necesitaríamos hospitales, no necesitaríamos farmacia, no necesitaríamos policía, no necesitaríamos nada. Porque él, ¿de qué nos está hablando? De lo que había en el principio. Adán no necesitaba de policía, no necesitaba de hospital, no necesitaba de nada. Él tenía solamente una conexión con Dios. Aleluya. Entonces aquí no tendríamos necesidad de nada más. Así que esa naturaleza está en el hombre, pero él la pone en la cosa errada. Él hace a algún hombre. Y saben ustedes que la Biblia dice que somos malditos cuando ponemos nuestra confianza en la carne. Cuando trata usted de hacer la carne su confianza y pone su confianza en la carne, la Biblia dice que usted está maldito. Qué bien lo hace. Es tan fácil hacerlo. Poner la confianza en la carne. No solamente estamos hablando de poner la confianza en otra persona, no, ¿me entiende? El hombre pone la confianza en sí mismo, en su habilidad, ¿me entiende? En lo que él hizo ayer. Y en eso está confiando. ¿Y cuál es el problema que pasó en Uzías? Él se soltó de la palabra hasta que él buscó. Fue prosperado hasta que él buscó a Jehová. Sigamos leyendo ahí. En Crónicas 26. Él estaba, mire, la Biblia dice en versículo 6, él estaba rompiendo muros. Él estaba rompiendo muros denominacionales, él estaba rompiendo muros, ¿me entiende?, de separación. Todo eso él estaba haciendo una gran obra. ¿Ve? Entonces dice aquí, el 5, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Mientras él buscaba a Jehová, Dios lo prosperó. Entonces, ¿me entiende? Ese es un punto sobresaliente que dijo el profeta, que deberíamos hacer que eso repose en nuestro corazón. Hacer que eso repose en nuestro corazón y meditar mucho en eso, dijo él, para que nosotros nunca, porque a un rey le era dado, de acuerdo a Deuteronomio, le era dado que él tome una copia ¿me entiende?, del original de la ley. Y él no solamente por aprendizaje, no solamente por sabérselo, no, sino para que aprenda a tener un temor a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Para nunca colocar su influencia, ¿me entiende?, cuán bendecido él era por encima de la palabra de Dios. Nunca. O sea, usted ve tantos logros que él tuvo. A veces nosotros ni siquiera hemos logrado nada. Dijo el profeta, y a veces, ¿me entiende?, todavía nuestra confianza está ¿me entiende?, aún en lo que no hemos hecho nada. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nuestra confianza está en la carne? Cuando usted se da cuenta que la persona, usted no lo ve, ¿me entiende?, teniendo su relación, haciendo sus decisiones basado en la palabra de Dios. Cuando él hace sus decisiones solamente, ¿me entiende?, por lo que él piensa que es correcto, por lo que él cree que es correcto. Entonces, esa persona está confiando en la carne. Y dijo el profeta, hay una gran maldición. Ahora el profeta, ¿de dónde está hablando? Lo está tomando de Jeremías. Jeremías 17, donde dice, maldito el hombre que confía en, ¿me entiende?, en el hombre. Y pone por confianza la carne. Ahí luego lo podemos leer. Dice aquí, el versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Le llevaban presentes. Lo mismo que pasó en el tiempo de Salomón. ¿Me entiende? Le llevaban presentes. Veían la calidad de persona que era.
Todos los reyes de todos no le hacían guerra, le tenían respeto. Y le llevaban presentes, le llevaban regalos, le llevaban lo mejor de sus países. Dice, le llevaban presentes. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Llegó a ser tan famoso. Su fama llegó, ¿me entiende?, hasta lo más remoto de Egipto. No una fama de un mal hombre, de un buen hombre, de un excelente personaje. Aleluya. Dice, y se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto. Él estaba haciendo grandes torres. ¿Para qué eran esas torres? Para poner atalayas. Tenía la mejor comunicación, porque en ese tiempo, ¿me entiendes?, los atalayas era para comunicar cuál era el peligro, ¿me entiendes?, si el enemigo venía. Ese era el mejor medio de comunicación que había en ese tiempo, como lo tenemos ahora, el internet y todos esos medios. Él tenía el mejor medio. Dice, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas. Dice, y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, la mejor agricultura. O sea, no era un hombre, no era una persona fracasada, no era un hombre, ¿me entiende?, que estaba, ¿me entiende?, en la peor condición, en la mejor condición. Él llegó a pensar que por tanta bendición que Dios le había dado, eso le daba derecho a él sobrepasar la palabra, irse por encima ¿me entiende?, de lo establecido por Dios. Aleluya. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel. O sea, era, ¿me entiendes?, el mejor ejército. Y no solamente el mejor ejército, sino les daba el mejor armamento. Aleluya. Dice, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y por la mano de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados. O sea, tenía el mejor ejército, la mejor protección. Aleluya. Ahora, allá nosotros lo vemos, eso era en la esfera natural. Pero nosotros también tenemos, ¿me entiendes?, el mejor ejército. Tenemos la mejor protección. Dijo el profeta, Dios nos ha dado la mejor arma. Pero con todo eso nuestra confianza no debe ser en nuestra carne, sino en eso que Dios nos ha dado. Porque el trabajo, dijo el profeta, el trabajo de Satanás es hacerte creer que tu arma no, ¿me entiendes?, no sirve. Y que te sueltes del arma, que uses cualquier otra cosa menos el arma que Él nos dio. Aleluya. Dice, valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparado para todo el ejército escudos, lanzas, mire el mejor armamento, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas, para tirar piedras. Hasta ahí nosotros vemos, hasta el 15, nosotros vemos cómo Dios lo bendijo de tal manera este hombre. Cómo Dios lo bendijo, ¿me entiende?, en abundancia. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 5. Porque persistió en buscar a Dios en el tiempo de Zacarías. Él estuvo en el tiempo del profeta Zacarías y persistió. Era persistente. No se daba, dijo el profeta, si él de repente había algún problema, él iba a consultar a Dios y no se daba por vencido hasta que no encontraba la voluntad de Dios. Él no se daba, bueno, ya no sé qué hacer, bueno, ahí. No, él allí se mantenía hasta que Dios le respondía, le daba la respuesta. Porque la Biblia dice, persistía en buscar a Dios. Era persistente, era un hombre perseverante. Pero luego dice, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. O sea, mientras él se mantenía bajo esa atmósfera, bajo esa expectativa, buscando a Dios,
¿me entiende? Dios lo prosperaba, Dios le daba ¿me entiende? Lo que vemos nosotros, el mejor armamento, la mejor comunicación, lo mejor, ¿me entiende? El mejor reino. Leemos el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas. Mire la ingeniería, la sabiduría para inventar cosas y ¿me entiende? Y darle lo mejor al pueblo. Máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Por eso es que el profeta dice: Dios batalla. La batalla más grande que Dios tiene con el hombre es, ¿me entiende?, para él bendecirlo y que él se mantenga todavía como un hombre, todavía se mantenga con el deseo de honrar a Dios. Dios batalla, dice, en buscar a un hombre en el cual él pueda tener la confianza y todavía que él se mantenga humilde, sencillo. Por eso es que Pablo podía decir, para que la excelencia de la revelación, Dios me entiende, Dios profeta, por más grande que sea el hombre, Dios siempre va a permitir, ¿me entiende?, que él tenga algo en donde él pueda depender de Dios. Él nunca se sienta tan, ¿me entiende?, seguro de él. No estamos hablando de Dios, nuestra confianza debe ser en Dios, pero de nosotros mismos nunca deberemos sentirnos seguros. Aleluya. Entonces vemos nosotros aquí, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando llegó a ser fuerte, cuando llegó, ¿me entiende?, a tener lo mejor, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló contra Dios. Ahora mire, quiero leer aquí el profeta lo que dice aquí. En el mensaje influencia. Mensaje de influencia es del 30 de noviembre del 63. Párrafo 36. 11 de noviembre del 63, párrafo 36 dice, mire la pregunta del profeta, dice: ¿no es esa la misma actitud de muchos hoy? No les gusta tomar la corrección de la palabra. Por esta razón nos vemos envueltos en un gran concilio de iglesias. ¿Qué? Un compañerismo falso. ¿Qué es el concilio de iglesia? Un compañerismo falso. Por la confianza. La gente viene confiando, ¿me entiende? ¿Me entiende? Esta es la iglesia. Este es el pastor, el mejor pastor. O este es el hermano, este hermano sí, con este hermano si me uno con este hermano, no, nuestra expectativa, si nos movemos, toda nuestra expectativa debe ser: esta es la palabra correcta. No me importa la otra cosa, yo vengo es por la palabra correcta. Nunca vamos a sentirnos fracasados, nunca vamos a sentirnos decepcionados. Cuando nosotros nuestra confianza venimos con el objetivo por la palabra correcta. Las iglesias nos van a defraudar, líderes nos van a defraudar. Por eso el profeta dice: Dios va a permitir muchas veces que la iglesia fracase, pero la palabra nunca va a fallar. La palabra va a ser, ¿me entiende? Entonces dice aquí, dice: por esta razón nos vemos envueltos en, ¿me entiende? Luego terminamos un compañerismo, dice, de iglesia, sin saber hacia dónde nos conducirá, yendo directamente al mundo. Ve, actitudes mundanas. No solamente está hablando de irnos, ¿me entiende?, a una cantina. No, actitudes. Porque el profeta dijo: ¿cuál fue el engaño de Satanás? Dice: los pentecostales comenzaron a atacar, el cine no. Pero Satanás fue tan sutil que cogió ¿me entienden?, el cine en la forma de la televisión y se los metió a la casa. Ahora eso no engaña a nadie ahora.
No estamos hablando, ¿me entiendes? Eso ya no engaña, ¿me entiendes? Porque nosotros sabemos que el problema no es la televisión, no es nada exterior. De la abundancia del corazón, los ojos ven, la boca habla, los oídos oyen. El hombre, ¿me entiendes? Es atraído. El problema no está en lo exterior, está dentro de la persona. Entonces ya eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces dice aquí, sin saber hacia dónde nos conducirá, yendo directamente al mundo. Miles y miles de miembros se agregan cada año y nos vamos de la, dice, y no vemos la mano de Dios moviendo en ninguna parte, muertas y formales. Exactamente que la Biblia dice que sería la edad de la iglesia de la Odisea, tibia, vomitada de la boca de Dios. Cristo fuera tratando de entrar. ¿Qué es lo que produce eso? ¿Me entiende? A Cristo sacarlo del protagonismo. Ya no nos podemos juntar para tener compañerismo. Ahora solamente la gente se junta para problemas o para cualquier otra cosa o para hablar de cualquier otra cosa, pero ya no para tener un compañerismo alrededor de la palabra. Ya hay, ¿me entiende? Que es Satanás de una manera sutil. ¿Por qué? Todo es por la confianza en la carne. Por eso dice, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? Dice aquí. Dice, Cristo fuera tratando de entrar. Ya Cristo ya no es protagonista en nuestra conversación, en nuestro compañerismo. Ya no, ahora otras cosas son protagonistas. El celo, la envidia, ¿me entiende? Todas esas cosas son ahora el protagonista de nuestras reuniones. Ya no es Cristo el protagonista. Aleluya. Entonces dice aquí, Cristo fuera tratando de entrar y la iglesia por dentro prohibiéndole la entrada. Ahora está hablando, el profeta dijo, la iglesia, ¿qué son? Son los llamados fuera, cada uno. Por dentro dice, prohibiéndole la entrada. Celos, iras, contiendas, tantas cosas. ¿Me entiendes? Lo mantienen a él fuera de nuestra vida. ¿Me entiendes? Ya no hay esa inspiración para decir, mira hermano, esto, mira lo que me encontré. Mira, o sea, esa expectativa. Entonces dice aquí, ese es exactamente el cuadro de hoy. Porque el hombre no entiende que su posición viene de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Porque no entendemos que nuestra posición no nos la va a dar un hombre, no nos la va a dar una iglesia. Nuestra posición va a venir de la palabra de Dios. ¿Quién nos va a posicionar? Es la palabra de Dios. ¿Quién nos va a posicionar en nuestro lugar correcto? No es la iglesia, es la palabra de Dios. Dice, porque el hombre no entiende que su posición viene de la palabra de Dios. Y Usías debió haber puesto atención a ese aviso. Que quien lo había colocado en el reino, no, ¿me entiendes? Que lo había colocado en el reino era Dios. Y por cuanto Dios lo colocó, había leyes que Dios había establecido a través del profeta del primer Éxodo. Y en esas leyes él tenía que mantenerse todos los días en la palabra para aprender a tener respeto a la palabra. Nunca colocarse por encima del plan y la voluntad de Dios. Pero cuando él se sintió, dice, maravillosamente poderoso, ¿me entiende? Cuando él se sintió tan bendecido, él pensó que podía hacer cualquier cosa. Y el profeta dice, ese es el problema con muchos de nosotros hoy, que cuando Dios nos bendice pensamos que podemos hacer cualquier cosa y Dios tiene que respaldarnos. Dios tiene que, ¿me entiende?, respetarnos. No, Dios no va a respetar nada más que su palabra. Entonces dice, Usías debió haber puesto atención a ese aviso. Recuerden, hoy lo llamamos de cristiano al cual Dios había bendecido. No fue un hombre ordinario, o sea, hablando de Usías, no fue un hombre ordinario, sino que fue uno que era bendecido por Dios, pero que no quería aceptar la corrección. No importa cuánto la palabra decía que así era, él no quería entenderlo de esa manera, por cuanto se sentía suficientemente seguro, creyendo que Dios le permitiría hacer lo que él quisiera. Y este es el mal con nuestra gente hoy, por todo el mundo, pensando que Dios le permitirá hacer algo contrario a esta palabra.
Aleluya. Jamás lo permitirá. Debemos volver a la corrección y aceptarla cuando viene de la palabra. Pero por la manera arrogante como él actuó, no prestó atención a lo que este ministro le decía y pensaba hacer lo que le convenía. Deje que eso repose por un momento en su mente. El primer profeta, Dios nunca se va a ajustar a nuestra condición. Dios nunca lo va a hacer. Él ha establecido sus leyes y todas sus promesas van a operar bajo sus leyes. Dice el profeta, siempre la promesa de Dios está bajo condiciones. Porque Acab quería tomar Ramón de Galad. Dice el profeta, les pertenecía a ellos, era parte de Israel. Ramón de Galad era la ciudad donde era la ciudad de refugio. Pero la promesa es bajo condiciones. Él no estaba en condición para tomarla. Él era un hombre desobediente, un hombre que no amaba la palabra, un hombre que odiaba a Elías, que odiaba el mensaje, aunque era un israelita. Y él no le importó, y él pensaba que aún en la condición en la que él estaba, él podía, porque tenía 400 a su favor, él pensaba que podía ir. Su confianza estaba en la carne, no estaba en la palabra de Dios, no estaba en el mensaje de Elías. Su confianza estaba en la carne. Tengo 400 a mi favor. Y por eso, y luego un rey a su favor. Luego sacerdotes a su favor. ¿Ves? Todos los políticos a su favor. Entonces él pensaba, yo puedo hacer cualquier cosa, yo puedo tomar Ramón de Galad. Las promesas de Dios, dijo el profeta, son bajo condiciones. No nos podemos apropiar de ellas. Están allí, son para cualquiera que las quiera tomar, pero son bajo condiciones. Aleluya. Entonces mire, dice aquí, el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y usted sabe, los hijos de Aarón también quisieron hacer eso. Datán, Coré también quisieron hacer eso. Él tenía muchos ejemplos en la Biblia para no hacerlo. No era un caso que él por primera vez, era inocente. No, Usías tenía que saber. Ya en la Biblia ocurrió eso. Ya Datán, Coré quisieron quemar incienso y Dios, la tierra los tragó. Los hijos de Aarón quisieron tomar fuego extraño y Dios los mató. Quisieron salirse de su lugar. Entonces dice aquí, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. No eran cualquiera de estos sacerdotes. Usted sabe, el rey tenía que ir a los sacerdotes y pedirle la copia. Y quizás él en el comienzo de su reino, él quizás fue, ¿me entiende? Él fue porque para ser bendecido, él fue al sacerdote y le dijo, dame la copia, dame el original para sacarle una copia, escribirla y mantenerme en la palabra. Y mientras él se mantenía así, por eso los sacerdotes fueron con confianza, ¿me entiende? Tenían una relación entre sacerdote y rey. Y cuando ellos fueron, él no tuvo respeto de ellos. Y por eso es que el profeta dice, ellos le dijeron, no te corresponde a ti. Ese no es el oficio tuyo. Ahora, no estamos hablando solamente de un oficio de iglesia, estamos hablando en nuestro tiempo, estamos hablando cuál es nuestra posición. Mira aquí el profeta cómo coloca nuestra posición en este tiempo. En el mensaje reconociendo el día y su mensaje. Reconociendo el día y su mensaje es del 26 de julio del 64, el párrafo 89. Dice, reconocer, sí Señor, la iglesia no ha reconocido su día, como Israel de nuevo en su tierra prometida. No sabe cómo fue que regresó a Palestina. Fue puesta allí automáticamente. Está hablando de, ¿me entiende? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ellos regresaron a Palestina? Dice, ellos no, ¿me entienden? Muchos no lo entendieron.
cómo Dios los volvió allí. Fue la mano amorosa de Dios. Pero, ¿me entiende? Casi les costó la aniquilación de todos los judíos. Porque dijo el profeta, un judío fuera de su patria, ¿me entiende? No tiene bendición. Como un creyente fuera de la palabra no puede ser bendecido. Entonces aquí, fue puesta allí automáticamente. ¿Por qué? Fuerzas nacionales la pusieron en su lugar. Dice, voy a decir algo. Fuerzas nacionales pusieron a Israel en su tierra. Fuerzas nacionales pondrán a la iglesia en el Concilio Mundial de Iglesia. ¿Ve? Pero el poder de Dios pondrá al pueblo en la novia. Y luego el 90. El mundo hace fuerza para un lado y para el otro, pero Dios hace fuerza para arriba. El Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, mi palabra es espíritu y es vida. Él está citando San Juan 6:63. Pondrá a la novia en su lugar, porque reconocerá su posición en la palabra. ¿Cuál es la posición del creyente en este tiempo? La posición del creyente en este tiempo es la palabra de Dios. No es una iglesia. No es un oficio solamente. No, nuestra posición es la palabra. Porque usted se da cuenta que después que Isaías tuvo esa gran visión de ese gran rey, dijo el profeta, en realidad ¿qué era? Era el séptimo sello siendo revelado a él. Porque el séptimo sello es Apocalipsis 18, es Apocalipsis 10. Es la venida del Señor. Ese rey teofanía descendiendo para mostrarnos qué clase de siervo Él quiere hacer de nosotros. Para la obra maestra de Jehová. Para su obra maestra. ¿Ve? Entonces, vemos nosotros, dice el profeta, ¿qué colocó a Israel en su patria? Fuerzas nacionales. ¿Qué colocará la iglesia, me entiende, en la tribulación? Fuerzas nacionales. El Concilio Mundial de Iglesia. Pero ¿qué colocará la novia en su posición? Dice que colocará el Espíritu Santo. ¿Me entiende? A través de la palabra la colocará en su posición. Porque después de eso usted se da cuenta que Isaías fue el que dijo el profeta, el que predicó la plenitud de la palabra. De todos los profetas fue el único que trajo la plenitud de la palabra. 66 libros, 66 capítulos. ¿Ves? 66 libros tiene la Biblia, 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Él trajo la plenitud de la palabra. Él fue un siervo preparado. ¿Para qué? Para traer la plenitud de la palabra. Y esa es la posición a la que Dios nos está llamando. Una gente preparada bajo una visión. Porque cuando esa visión se abrió a él, dice el profeta, Dios lo estableció en un orden. Mira, aquí leamos un poquito. Aquí en el mensaje de influencia, pero es el del 64. Es el 15 de febrero del 64. Párrafo 78. Dice, pienso que esa es una cosa buena para que todos nosotros lo hiciéramos. Ir a la casa de Dios, arrodillarse y entregar el alma para quitarse esa cosa de la mente. Así que Isaías fue allí y se puso a orar. Dice, tal vez haya sido allí en la tarde o temprano en la mañana, no lo sé. Pero él se arrodilló en el altar y empezó a orar. Y se puso a orar hasta que entró en profunda sinceridad. Así se hace. Él había visto lo que estaba mirando aquí en la tierra había fallado. Él había visto que lo que estaba mirando aquí en la tierra había fallado. ¿Ve? Él llegó a una decepción. Tanto su mirada fue tanto en ese rey que había fallado. ¿Cómo puede ser que ese rey tan bendecido, ¿me entiende?, tan prosperado,
con tanto interés de buscar a Dios, termine, ahora lo ve a ese gran rey que estaba en su trono, que Isaías lo miraba y quería tomarse foto con él, quería, ¿me entiende? Quería estar al lado de él, escucharlo a él. Ahora lo ve en la casa de la lepra, a ese gran rey. Dijo el profeta, no le quedó otra cosa más a Isaías que irse al templo y entrar en desesperación y orar hasta que entró en una profunda sinceridad. Y cuando él entró en esa profunda sinceridad, dice el profeta aquí, él había visto que lo que estaba mirando aquí en la tierra había fallado. Ese rey a quien Dios había bendecido, este rey grande y poderoso, el más grande de la tierra, y sin embargo había fallado. Y entonces él no sabía qué hacer y se puso a orar. El 80, entonces de repente él levantó la cabeza y vio un verdadero rey, al verdadero rey. Él vio a Dios exaltado en lo alto, su falda llenaba los cielos. Él vio algo digno de mirar, un verdadero ejemplo. Cuando usted mira y trata de hacer a un hombre su ejemplo, usted ciertamente fracasará. O sea, no, el profeta no está tratando de decir, bueno, puede ser un hombre, un cierto hombre. No, cualquier hombre en el que usted ponga su mirada, usted va a sentirse fracasado, decepcionado. Porque no somos llamados a mirar, ¿me entiende? Al hombre, sino mirar la palabra, lo que trae. Dice, usted se sentirá fracasado, usted fracasará, usted ciertamente fracasará, porque él fallará. Pero él está tratando de decirle al profeta, no mires al hombre o a lo que él dice, dirige tus ojos hacia mí y a lo que yo digo. Mira aquí arriba, no a un trono terrenal, sino un trono celestial, exaltado en los cielos, y sus faldas llenaban los cielos. Y él miró hacia arriba, y entonces él miró en el templo. En el templo él vio a Dios exaltado y se fijó que los serafines celestiales, ahora esos serafines ahí son ángeles. Ellos están llamados a ser quemadores del sacrificio que aboga por los culpables. Ellos eran los que quemaban el sacrificio. Esos eran los serafines. Entonces mira aquí en el párrafo 66, pero este es del 30 de noviembre, mismo mensaje de influencia, 30 de noviembre del 63, párrafo 66. Ahora dice, Dios puede funcionar sin usted. Ahora eso tenemos que tener claro. No somos indispensables. Dios puede funcionar sin usted. Y puede funcionar sin mí. Mira, el profeta no se colocó como muchos ahorita. Dios sin nosotros ya Dios no funciona. Sin nosotros ya Dios no sabe qué hacer. Somos la gente que si ya no estamos nosotros, ya Dios se cruza de brazos. Dios puede funcionar sin usted y sin mí, dice él. No podemos atarlo a Dios, a una iglesia, a un líder, a un compañerismo, no. Dios está atado a su palabra. Pero nosotros no podemos hacer nada sin Él. Nada, absolutamente nada. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Tenemos que tenerlo a Él, porque Él y solo Él es vida. No es conocer su libro, tampoco es saber esto o aquello, ni es conocer un credo, pero es conocerlo a Él. Eso es la vida, es conocerlo a Él, y Él es la persona. Cristo en nosotros, la palabra hecha carne en usted. ¿Ve? Porque usted sabe, usted da cuenta después de esa visión, ¿qué fue lo primero que él vio? Dios descendiendo para, ¿me entiende? Para reproducirse en una virgen.
Una super señal. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué era una super señal? Dios y el hombre uniéndose. Dios ahora viniendo a formarse en una virgen. No una parte de la palabra, la plenitud de la palabra. Una super señal. Dios viniendo a una, ¿me entiende? A una virgen para Él, ¿me entiende? Toda la plenitud de la palabra ser manifestada en esa virgen. Después de esa visión. Eso es el capítulo 7. 7:14. Entonces miren lo que dice aquí. La palabra hecha carne en usted. Eso se logra al conocerlo a Él. Es cuando usted y Él llegan a ser uno. Tal como dije anoche en la super señal. Él tiene que venir a usted. Dios y el hombre tienen que llegar a ser uno. No el hombre y la iglesia, no el hombre y el líder. Dios, la palabra y el hombre llegando a ser uno. Aleluya. Es cuestión de ser consciente de su pequeñez. Para finalizar, deseo referirme a las otras dos alas. Como tener, dice, como tercer punto. Él podía volar, dice, con estas dos alas. Fíjense, tenía su rostro, dice, tenía su rostro vestido de la santidad de Dios y en reverencia. Tenía los pies cubiertos en humildad. Y con otras dos alas podía poner en acción para moverse. Así Dios le estaba mostrando a su profeta cómo debería ser su siervo preparado. Dice, aparta tu mirada de Usías. He aquí el ejemplo que te he enviado. Cubre tu rostro en reverencia, cubre tus pies en humildad y ponte en acción. Oh, qué ejemplo. Él se había fijado por tanto tiempo en Usías y vio que falló. Ahora Dios le estaba diciendo ¿qué debía hacer? Le estaba mostrando un siervo bien preparado. Y listo, dice, y lo lanzó en acción. Entonces vemos nosotros que esa es la visión que tiene que ser abierta a nosotros. Por eso el profeta cuando él predica, señores, esta es la señal del tiempo del fin. Y él está hablando de los 6 sueños que, ¿me entiende?, que le contaron los hermanos. Y él dijo, pero esos 6 sueños no podían ser vindicados sin la visión. Y la visión que era del 7º sello, la venida de ese ángel fuerte envuelto en una nube. Apocalipsis 10. Y por eso es que él en ese mensaje él clama, al final dice, yo me siento como Usías en el templo. ¿Por qué? Porque a él también se le abrió una visión del 7º sello. ¿Qué era la visión que estaba viendo Isaías? La visión del 7º sello. Sin esa visión nunca podemos operar en la plenitud de la palabra. Sin esa visión, Isaías, él estaba solamente condenando al pueblo. Pero él nunca se veía así. Él veía al pueblo en idolatría, él veía la condición del pueblo, pero él nunca se vio a sí mismo. Pero cuando él vio a ese rey alto y sublime, él dijo, ay de mí. No hay del hermano, no hay del predicador, no, ay de mí. Y él vio que su pecado, que su maldad no estaba, ¿me entiendes? No era un hombre inmoral. Isaías no era un nacimiento de la serpiente, era un profeta llamado y comisionado. Pero su confianza, dice el profeta, estaba en la influencia incorrecta. Y por cuanto él había sido manchado ¿de qué? De la influencia equivocada. De eso estaba manchado. Y todo lo que él hablaba, su testimonio era acerca del rey, era acerca de Usías. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es nuestro testimonio. ¿De qué estamos hablando? Muchas veces hablamos más de nosotros que de la palabra de Dios. Pero hermano, mire lo que Dios hizo a través de mí, lo que Dios hizo. Pero siempre involucrándonos, metiéndonos nosotros. Nunca tenemos esa expectativa de hablar totalmente de la palabra. Siempre nos estamos metiendo en el cuadro. Isaías siempre estaba metiéndose en el cuadro para tomar ¿me entiende? Para salir con Usías, para salir, ¿me entiende? Quizás en los grandes programas con Usías, porque estaba influenciado de él. ¿Ve? Aleluya. Mira aquí, en el mensaje El Absoluto. El absoluto es del 30 de diciembre del 62.
Fue uno de los últimos mensajes después que predicó Señores, esta es la señal del fin. Él predicó, antes de eso en la mañana había predicado el absoluto. Y en la tarde predica Señores. Y luego predica la contienda para terminar ese año. Y cuando él predica, usted cuando lee la mensaje de la contienda, él se dice, estoy como David. El profeta dice, me encuentro como David, dice, detrás de las balsameras. Porque David, cuando él iba a salir en esa batalla, él ya no quería salir. ¿Me entiende? A la batalla por salir. Él siempre salía, David siempre salía a las batallas. Era un guerrero. Pero en esa batalla dice que David se quedó detrás de las balsameras. Y le preguntó, y estaba consultando. Su consulta era a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Salgo a pelear contra los filisteos o no? Y Dios le dijo: detente, quédate detrás de las balsameras. Y cuando tú ves al Espíritu Santo moverse, tú sigues detrás de eso y sale a la batalla. Entonces ahora David estaba pendiente de ver a Dios en acción, ya no él moverse por sí mismo. Dijo el profeta: yo también me siento como David, ya no quiero salir, ahora quiero esperar en Dios. Y usted se da cuenta que después de eso predicó los sellos. Dijo él, fue lo más inspirado que Dios pudo haber, ¿me entiende? De todos los mensajes que prediqué fueron los sellos. Fue algo que ya no fue el hombre, fue totalmente Dios. Aleluya. Entonces mira aquí en el mensaje del absoluto, cuando él quería tener una relación con Dios, con ese verdadero rey. Y dice que él se arrodillaba, él escribía cartas, él no sabía cómo acercarse a Dios. ¿Ve? Él no sabía cómo acercarse, no sabía cómo dice, yo había escuchado su voz. Desde los 7 años él escuchó la voz de Dios. ¿Ve? Yo sabía que él existía, pero no sabía cómo relacionarme con él. Entonces en el párrafo 242 de este mensaje dice: entonces me quebranté toditito y comencé a llorar. Y entonces cuando yo me quebranté mucho más, yo dije: yo voy a hablar. Si usted no me habla a mí, yo voy a hablar con usted. De todas maneras. Así que yo dije: yo soy un siervo, yo no sirvo para, mire, lo mismo que Usías. Porque la visión, eso es el efecto de la visión. Dijo el profeta cuando Juan, porque mucha gente cree que solamente la presencia de Dios solamente produce gozo, produce, ¿me entiende? Danza, júbilo. No, la presencia de Dios, dice, nunca produce eso. Cuando Juan se encontró en la presencia de Dios, dice, yo caí como muerto. Cuando Daniel se encontró en la presencia de Dios, dice Daniel quedó como turbado. Lo mismo cuando Isaías, dice él, se estremeció, él ni siquiera podía, lo único que tuvo que confesar su pecado. Lo mismo cuando Pedro se encontró en la presencia de Jesús, dijo: apártate de mí que soy un pecador. Cada vez que uno entra más a la presencia de Dios, uno comienza a ver realmente su condición real. Mientras uno está lejos de la palabra, uno cree que está bien, pero usted empiece a acercarse de tal manera a la palabra, porque David dijo: aún lo oculto, lo que nadie, ¿me entienden? Ni siquiera yo me doy cuenta, él es el que lo conoce, porque Él es el que escudriña lo más secreto de nosotros. Entonces dice aquí, dice: yo no sirvo para nada, estoy avergonzado de mí mismo. Señor Dios, yo sé que usted me escuchará, dice en alguna parte, me escucha usted, y estoy avergonzado de mí mismo, estoy avergonzado de no cumplir con usted. Él quería tener una relación con Él, pero él tuvo que, para llegar a ese absoluto, él tuvo que reconocer: yo no sirvo para nada. Y el profeta dice: nadie podía acusarme, ¿me entiende?, de inmoralidad, de ser un tomador, de ser un vulgar. Nadie me podía acusar de eso. Tenía una vida intachable desde su niñez. Porque cuando el ángel le habló a la edad de 7 años, fue con un solo objetivo. El objetivo fue colocar temor en él. Porque un niño de 7 años no sabe nada. Más bien esa voz lo ahuyentó, lo puso nervioso, que la mamá pensaba, dice, mi mamá mismo me decía: Billy, este muchacho se me ha vuelto loco. Dice, ni mi mamá mismo me creía. Porque el verdadero creyente, cuando tiene un encuentro personal con Dios, él, ¿me entiende? Él es diferente, ya no puede ser igual. No, nadie en realidad lo va a entender. Solo otro que esté en la misma locura lo va a entender.
No estamos hablando de alguien, ¿me entiende?, que hace cosas que fuera de la Escritura, no. Porque en realidad la Biblia nos vuelve a nuestro entendimiento correcto. Dios el profeta nos vuelve porque mucha gente comenzó a decir, no, la Biblia te vuelve loco. No, dice, más bien la Biblia nos saca la locura y nos vuelve a nuestra mente cabal. Entonces mire la presencia de Dios lo que logró en estos hombres. Los llevó a una confesión. Porque eso fue lo primero que hizo Isaías. Nunca el serafín no pudo limpiar hasta que él no pudo confesar. Lo mismo usted ve que hizo con Jacob. El efecto de la visión. No lo hizo, ¿me entiende?, sentirse, no, los hizo llegar a una confesión, a una profundidad sincera, a una sincera, ¿me entiende?, a una sincera confesión. Eso fue el efecto de la visión del verdadero rey. A todos los creyentes, lo mismo a la samaritana, usted ve, ¿me entiende? Pero luego después, porque el profeta dice, ¿qué es eso? Esas son las 3 etapas por las cuales Dios nos lleva para comisionarnos a nosotros. Dice que es justificación, que es cuando nosotros confesamos. Luego viene una limpieza, eso es santificación. Y luego viene la comisión, el Espíritu Santo nos pone en acción. Porque el Espíritu Santo es acción. Pero bueno, vamos a ponernos de pies. Vamos a ponernos de pies, a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por esa visión, Señor, que cada día queremos que sea más real, Padre, para mirarnos, Señor, en el espejo de tu palabra, Señor, y que saque toda jactancia, toda arrogancia, Padre, y que nos lleve, Señor, a un real y genuino, Señor, reconocimiento, Padre, para realmente que tú puedas limpiarnos totalmente, Señor. Padre, necesitamos una limpieza total, Señor. Padre, dijo el profeta, a veces te robamos aún, somos ladrones, Señor, te robamos en el tiempo, Señor. Padre, y de diferentes maneras, Señor. El hombre siempre, Señor, está haciendo algo que no es correcto de acuerdo a tu palabra, Señor. Pero en esta hora queremos, Señor, que tú nos lleves, Señor, a una realidad, Señor. Porque, Señor, nunca, Señor, venimos a tu palabra para seguir siendo los mismos, Señor. Dios, tu profeta, no solamente queremos venir a tu palabra para voltear una página de nuestra vida, Señor, sino para que tú cambies nuestro libro, Señor. Ese libro viejo, Señor, ese libro, Padre, de ese hombre viejo, Padre, a un libro nuevo, Señor, a una nueva realidad en nuestra vida, Padre Celestial. Señor, eso es lo que anhelamos, Señor. Y sabemos que el único medio con el cual tú nos limpias, Señor, es ese fuego santo, ese fuego real de tu palabra, Señor. Dijo tu profeta, Dios tiene un fuego real y esa es su palabra, Señor. Así que queremos, Señor, ser limpiados totalmente, Señor. Pero nunca tú nos limpiarás si no hay una sincera confesión, Padre Celestial, como lo hizo Isaías, como lo hizo Jeremías, como lo hizo cada uno de tus siervos en la Escritura, Padre Celestial. Así que queremos tener un compañerismo contigo, Señor, un compañerismo real. Queremos mirar, Señor, la visión correcta, Padre, al verdadero Rey, Padre Celestial, para recibir nuestra influencia, Padre, de la palabra, Señor. Así que te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la palabra en esta noche. Hoy quiero leerles en el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús, el párrafo 2:22. Pero depende de lo que ustedes están mirando. ¿Qué ven ustedes cuando en verdad miran? Recuerde, solo pueden verlo mientras lo miran a través de la palabra. No pueden mirarlo a través de un libro de texto, no pueden mirarlo a través de un credo. Verán 2 o 3 dioses y todo lo demás en esos credos. Pero mírenlo a través de la palabra y verán que Él es Emmanuel, Dios hecho carne entre nosotros. Él dijo, yo soy Dios y además de mí no hay ningún otro. Él es Dios. Isaías el profeta lo miró una vez y cuando él vio a Jesús, mi tema es mirando a Jesús, apartando la mirada hacia Jesús, dice el profeta.
cuando Isaías apartó la mirada del mundo para verlo, él dijo: yo veo un consejero, un príncipe de paz, al Dios fuerte, al Padre eterno. Eso es lo que vio Isaías al apartar la mirada. Aleluya. Vamos a ser despedidos del servicio. Que el Señor Jesucristo les bendiga a los hermanos presentes y a los hermanos que están a través de la transmisión. Vamos a despedir el culto con esta alabanza. Una liberación total. Nuestro hermano Arturo puede pasar. Así que Dios les bendiga, hermanos. Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor, mi alma gime, clama por realidad. Prisionero de Balaam mismo he sido, y Balaam enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón. Y dice con la espada en la boca, lucha por una total liberación. Escuchó el cántaro y la luz se resplandece. Tomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación total. Libertad, regresa a tu heredad. El malvado con halagos y regalos quieren engañar, pero los sellos abiertos están y revelan su perverso plan. He oído la trompeta sonar, oh, acepto mi liberación, camino voy a mi heredad. El cántaro y la luz resplandece. Si tomo la trompeta y empiezo a tocar, el enemigo cayendo está, porque una liberación total y solo por guerra se obtendrá. Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor, mi alma gime, clama por realidad. Prisionero de Balaam mismo he sido, y Balaam me enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón. Caballos veloces llegó, oh, y dice con la espada en la boca, lucha por una total liberación. Oh, destruyó el cántaro y
pasado ya.